Como les comentaba, la idea es tratar de, bueno, la primera semana que vimos la importación, limpieza, creo que la semana pasada, bueno, la última clase era regresión lineal, si no me recuerdo, que presenté, pero, bueno, no se confunda, yo le dije regresión lineal, que teníamos una formulita, que Y es igual a X más B, hablándole que cómo se representaba eso a través de un modelo de Machine Learning, que por eso era tan interesante lo que estaba sucediendo en el mundo de Machine Learning, porque no era algo nuevo. Cuando digo que no era algo nuevo, en el sentido de que ya se tenía conocimiento, por así decirlo, de esas fórmulas matemáticas estadísticas, implementándolo con álgebra lineal, y luego lo que se trae es esta parte interesante de nosotros poder trabajar de esa manera. O sea, de, ok, vamos a hacer cómo llevamos datos. Entonces, ahí la palabra clave en esos algoritmos, en ese desarrollo de Machine Learning, eran fórmulas de distancia. La euclidiana, la Minkowski, la de Manhattan, o sea, muchísimas fórmulas de distancias. Otro algoritmo que yo le voy a mandar esta semana, que es árboles de decisiones, y otro que va a hablar de Kamens, yo explicándole exactamente cómo funciona Kamens. Bueno, en la semana pasada yo le mandé uno que era KNN. Esa K tenía un significado, lo mismo pasa con Kamens, que esa K también tiene un significado, que por eso es importante, ¿verdad? Que los videos que yo le envío, por favor, de verlo, porque si no se van a complicar demasiado. Entonces, lo ideal es que lo puedan ver para que le saquen provecho al asunto. Entonces, una vez que usted tiene el control ya, y ya sabemos de Machine Learning que hablábamos la semana pasada, que teníamos lo supervisado, y el primero que vimos fue aprendizaje supervisado, teníamos aprendizaje no supervisado, y eso también fue lo que nosotros vimos, o es lo que vamos a mostrar rápidamente hoy. Pero vamos a entender, o tratar de entender más bien, esa analogía de Machine Learning. ¿A qué nos referimos? Sencillo. Vamos a imaginarnos, cuando hablamos, si lo vamos a pensar como un humano, por así decirlo. Vamos a imaginarnos que nosotros fuimos al supermercado para comprar mangos. Que es un ejemplo que una vez leí en un artículo, que me gustó mucho la analogía que ponía. ¿Por qué? Porque te decía, ok, yo fui a comprar mangos, que era lo que yo quería, para uno entender cómo es que funciona este modelo. Ahora bien, ¿cómo usted sabe que usted va a escoger los mangos? Lo primero que usted tenía que tener experiencia o aprendizaje de algo para tú entender cómo tú ibas a seleccionar esos mangos. Ahora, tú tienes la regla, ya tú tenías conocimiento porque alguien te dijo en algún momento, quizás, cuáles de esos mangos eran, por así decirlo, los mejores. Dicen, ok, mira, los mangos de color amarillo brillantes son más dulces que los de amarillo pálido. Entonces, obviamente, tú vas a tratar de seleccionar con esa regla, la regla 1, aprendizaje 1, vamos a llamarle aprendizaje. Aprendizaje 1. Tú tenías un aprendizaje que tú decías, ok, el color amarillo más brillante son los más dulces que los amarillos pálidos. Ahora, la experiencia 1, lo que tú contienes, te dice que los mangos de color amarillo brillante son más dulces. Así que tú tienes una regla sencilla. Solo eliges ese tipo de mangos. Lo pagas y te vas. Ahora, ¿qué pasa? Quizás con el tiempo tú obtienes otro aprendizaje. O sea, cuando viene a ver, tú estás en la casa y cuando tú lo apruebas, algunos te salen no tan dulces. O sea, ya tú estás descubriendo que no basta con solo el color. Según tú sigues probando, te das cuenta, o sea, fíjate que tú comenzaste con una prueba, detectaste, pero no te detuviste ahí, seguiste probando. Luego te das cuenta que los mangos grandes y amarillos brillantes siempre son dulces y que los pequeños son la mitad de la vez. Ya aquí, en ese aprendizaje 1, ahora tú vas a tener un aprendizaje 2. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a agregar una mejora a ese aprendizaje 1. Ya tú contienes nueva información y ahora tú tienes un aprendizaje donde dice que los mangos pequeños y amarillos brillantes son dulces solo la mitad de las veces. Ya para tú comenzar a seleccionar, tú vas a ser más cauteloso porque ya tú tienes esa regla. Entonces ya la próxima vez que tú ves al vendedor o vas a otra región,
descubre que tus reglas fácilmente no se aplican. ¿Por qué? Porque quizás el tipo de mango que tiene esa región es diferente. O sea, quizás ya la regla que tú tenías, que era más pequeña y amarilla, lo que significa que ahora tú tienes que aprender de nuevo. Porque ahora los mangos pequeños y amarillos pálidos son los más dulces, pero era porque era de otro tipo. Y así va a ir sucediendo. Luego tú vas a comenzar a otro aprendizaje nuevo, que sea un aprendizaje 3, por ejemplo, ese aprendizaje 3, porque tú lo vas a ir actualizando. Luego quizás esa regla cambia, un aprendizaje 4, bueno, aquí un 3, aquí un 4, y así sucesivamente. Eso es lo que sucede cuando usted habla de una red neuronal, o más bien de un machine learning. Vamos a quedarnos con un machine learning no supervisado. Yo estoy tratando de aprender. Ahora, imaginémonos esas reglas, tú programándolas, porque supone que lo que tú puedes explicar de manera lógica, quizás tú lo puedes programar. Entonces, si tú tuvieras que programarlo para elegir mango, tú tienes, ok, si es amarillo brillante, por ejemplo, perdón, si es brillante, y ahora vamos a ver qué le dio a esto. Bien, si es brillante y pequeño, entonces tú vas a tener una regla. El mango es dulce, es dulce. Y así tú puedes seguir creando reglas. O sea, cada vez que tú tienes una nueva observación, tú vas actualizando, pero de manera manual esas reglas. O sea, llevaría demasiado trabajo y no siempre va a ser preciso. Entonces, ahí es donde entra el machine learning. Lo que permite que las máquinas aprendan de ejemplos y experiencias. Pero la ventaja, sin que estén programadas directamente. Es decir, imagínate que cada vez que tú quieras que aprenda, tú tengas que escribir el código y agregar esa regla nueva. Es demasiada información. Dígame, Richie. Maestro, yo tengo una pequeña pregunta en cuanto a los algoritmos no supervisados, los cuales básicamente la definición que nos da es que no sabemos qué esperar, en el sentido de que se le da data y él organiza la data buscando patrones. Sí. Pero en el sentido de, por ejemplo, para un ejemplo claro, yo le doy a uno de esos algoritmos, por poner un ejemplo, una data de países, por ponerle un ejemplo. El algoritmo me dirá más o menos como, bueno, aparece tantas veces Canadá, que el dólar subió, por poner un ejemplo, porque como que no entiendo cuando dice que no se sabe qué esperar y que va a encontrar patrones, pero ¿qué tipo de patrones? Bien, es lo que te va a buscar características comunes. Es decir, como yo explicaba en una de las, bueno, creo que en la pasada yo puse un ejemplo parecido. Yo te decía, ok, nosotros la gente de República Dominicana tenemos características muy comunes, lo de República Dominicana. Aunque dentro de mismo República Dominicana, por ejemplo, si yo pongo países para que me detecte la gente que es de diferentes nacionalidades, quizás nuestras características de República Dominicana son muy comunes, pero dentro de República Dominicana tú vas a tener gente que tienen otras características que son más parecidas a otros países, pero tú eres dominicano. Pero fácilmente él te va a decir que tú eres de Australia, pero realmente tú eres dominicano, por las características que le diste. Entonces, ¿qué pasa? Él no siempre te va a hacer el tema 100%. Y dependiendo de la data que tú le pases, él te va a hacer esa división de grupos. Ahora bien, fíjate que dentro de República Dominicana tú tienes las provincias. Fíjate que dentro de cada provincia también no es lo mismo cómo se comporta la gente de Santiago o cómo se ve la gente de Santiago o cómo habla la gente de Santiago a la de Santo Domingo. Pero, ¿qué pasa? Dentro de Santiago, tú vas a tener diferentes sectores que también, como se ven, como hablan, como actúan, también es diferente. Entonces, toda esa información yo tendría que cargársela al dataset, pero no va a ser siempre, te va a dar la información segura. ¿Por qué?
Por lo mismo de que siempre van a haber características de otros individuos que lo van a confundir. Se llama algo características fuertes. Y para tú poder setear ese algoritmo, tú vas a tener que hacer un PCA, luego hablaremos de eso, tú vas a tener que hacer reduction dimension, a ponerlo así, reducción de dimensiones, tú vas a tener que aplicar feature selection para tú poder lograr que ese algoritmo te funcione bien. O sea, esa es la parte difícil de los algoritmos no supervisados, que tú vas a tener que tunear mucho. Cuando digo tunear, es que cada algoritmo de eso va a tener muchísimos parámetros. Entonces, esos parámetros, tú vas a tener que jugar con ellos y saber seleccionar bien la característica, porque, vamos a hacerlo así, tú tienes un algoritmo y fácilmente tú le dejas un ID. Un ID que prácticamente es una característica inservible para tú descubrir un patrón. Pero en el dataset, tú en el tema de la limpieza se lo dejaste el ID. Fácilmente ese algoritmo te dice a ti que tiene un accuracy de un 90%, porque asumió como que este ID era una característica importante y fue una de las como que tomó más en cuenta para hacer el entrenamiento o para hacer la clasificación o la predicción. Y fíjate que en lo peor de los casos, ese 90 es falso y luego tú vas a entregar al mercado un algoritmo que va a estar haciendo predicciones de algo que no es correcto. Por eso es tan importante la etapa del ETL en Machine Learning. O sea, la extracción, la transformación y la carga del dato. O sea, esa transformación de ese dato para yo saber y seleccionar y hacer la reducción de ruido. La reducción de ruido es, yo tengo una columna que mayormente el rango va de 0 a 100, pero tengo data de 3000 a 5000, pero muy poca, pero tengo alguna data que tienen un valor de 10,000. Lo ideal es que yo estandarice esos valores, que luego también vamos a hablar. Bueno, en el video que voy a mandar en el de KNN yo creo que yo hablé de normalización, en el que yo le envié. Pero el que voy a enviar esta semana también voy a hablar de normalización y estándar escalar. Pero luego en una clase yo voy a tomar, no sé si le voy a grabar el video o lo voy a dar una clase en vivo, hablándole de esos métodos que usted utiliza para que su algoritmo o usted validar y usted estar seguro de que ese 90 que dijo el algoritmo es correcto. ¿Por qué? Porque Machine Learning fuera fácil si yo simplemente tuviera que hacer el proceso que me dice Machine Learning. Extraigo la data, la transformo, entreno el modelo, lo evalúo y vuelvo otra vez. En caso de que el score no me salga bien, hago lo mismo, vuelvo, pongo la característica, lo entreno, lo evalúo y vuelvo y repito. Fuera sencillo porque cualquier dataset te va a funcionar. O sea, todos los datasets que yo diga, ok, las características que voy a asumir son estas. Es más, no seleccione características. Búscate una tabla de una empresa o un dataset cualquiera de una empresa con características de lo que sea para clasificar lo que tú quieras. A los clientes, a lo mejor, los clientes premium, o que te haga una segmentación de esos clientes. Señores, te va a funcionar el algoritmo que tú cargues. Si tú le pasaste al modelo de Machine Learning ese arreglo que él está esperando en 2D, como yo le dije a ustedes en la regresión lineal, en la clase pasada, él se va a entrenar y te va a dar un resultado. Y cuando tú le mides un score, que tú hagas un score de la data, también te va a funcionar. Ahora, el problema es usted saber que ahí es que voy, como dice Rich, usted saber que eso está bien. Ese es el problema. Que por eso que tú le haces data testing, tú le haces gráfico, tú buscas distribución de la data. O sea, tú lograr hacer un modelo de Machine Learning, hay que saber un poquito de estadística, siéndole honesto, porque hay que hacer demasiadas cosas, la verdad, para yo lograr el modelo. Mayormente aquí uno le explica, mira, este es el proceso de cómo debería de hacerse, pero para tú lograr un buen modelo hay que tunear demasiado. Y sobre todo tener conocimiento del área de cual tú estás haciendo el modelo. Imagínate que para una institución financiera tú tienes que tener conocimiento. Si es para un hospital, tú tienes que tener conocimiento de esa área para tú saber cuáles fueran las posibles variables, cuáles son las posibles variables que tú puedes usar para ese modelo. Y muchas veces tú crees que esas son las importantes y no es así. Por eso tú utilizas tantos métodos y no es que se pierde tiempo, se invierte mucho tiempo solamente en el tuneo para que tú tengas una idea. ¿Qué es el inconveniente? Pero si usted carga cualquier dataset,
y le hace el paso a paso de cualquier algoritmo, te funciona y no te da problema. Ahora, el tema está, ¿cómo yo sé que ese 80% o ese 90% está correcto? Y para usted poder lograrlo, usted va a tener que tener un histórico de la vida real fácilmente. Ah, me lo clasificó el algoritmo mío. Me dijo, mira, este es el grupito de los clientes que más compran. Estos son el grupito de los clientes que compran por calidad. Pero luego tú tienes que validar eso, ¿ves? Si te lo hizo bien. Claro, una vez que tú lo validaste, que tú ves que tú lo estás haciendo de manera correcta, existe una buena división de la data de entrenamiento y de la data de test, que yo le hablaba de eso la clase pasada, que incluso el que yo le hice, yo le dije a ustedes, no debería hacerse así. ¿Por qué? Porque yo tomé el dataset completo, entrené con el dataset y probé con el dataset, con el mismo, y no debe ser así. Yo le dije a usted que usted tiene que dividir esa data en entrenamiento y en testing. Fácilmente puede ser un 80-20 o un 70-30. O sea, 80% para entrenamiento, 20 para testing. 70 para entrenamiento o 30 para testing. O, en su defecto, utilizar también métodos que te ayudan mejor, como la validación cruzada, cross validation, para entrenar y probar con el dataset completo. ¿Qué sería lo ideal? O sea, todo eso debemos nosotros hacerlo para el tema simplemente de un tuneíto. De un tuneíto. Ahora, el modelo de machine, cuando usted va a hacer un machine learning, usted va a tener dos etapas claves. Son dos fases claves. Usted va a tener, cuando usted habla de machine learning, usted va a tener una fase de ¿qué? De entrenamiento. ¿Y qué yo voy a hacer en ese entrenamiento? Si seguimos con el mismo ejemplo de los mangos que yo le decía, usted va a tener, hay mango con sus características y el sabor. Cuando tengo esta característica, tiene tal sabor. ¿Es dulce o es agrio? Es pequeño, amarillo. Cuando es pequeño y verde, cuando es verde y amarillo y está en esta región. Es una clasificación que usted va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo una vez que haga eso? Él va a aprender las relaciones entre las características físicas, color, tamaño, región de origen, etcétera, y su calidad, dulzura, que es jugoso. Pero luego usted tiene la otra fase, que es la fase de prueba. Es decir, vamos a ir a otro lugar a comprar mangos nuevos. Y luego yo voy a medir la característica que tienen esos mangos y la del algoritmo. ¿Para qué? Viendo o voy a analizar el modelo que aprendió anteriormente para ver qué tan bien él me predice si los mangos van a ser dulces, maduros o jugosos. Fíjense, yo tengo una fase de entrenamiento. Ok, mira, estos son los reglamentos, todo lo que yo tengo. Ahora, vamos a probar ahora con otros para yo ver qué tal. ¿Para qué? Para yo tratar de mejorar ese algoritmo. Entonces ahí es que viene la gran confusión. Que a veces la gente dice, ok, si yo no entiendo qué es inteligencia artificial, que viene siendo machine learning, y también me hablan de deep learning, no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, que viene siendo un concepto más amplio, ¿por qué? Porque te va a permitir que las máquinas realicen tareas inteligentes y comportarse como un humano. O sea, cuando hablamos de IA, estamos hablando de tareas inteligentes. Ahora, cuando hablamos de machine learning, viene siendo una parte de la inteligencia artificial. Ahora, ¿en qué se basa el machine learning? Se basa en la idea de que las máquinas pueden aprender a partir de datos. Fíjese bien. Ahora, entonces, el deep learning viene siendo un subconjunto del machine learning. Ahora, ese deep learning tiene la palabra clave como deep, que aquí va a utilizar redes neuronales.
Pero ¿para qué va a utilizar redes neuronales? Para mejorar la precisión de ese modelo. Porque va a llegar momentos que la data va a ser tan compleja que los algoritmos tradicionales que utilizamos de supervisados y no supervisados no van a ser suficientes. Obviamente, porque hay que ver la diferencia. Yo le decía, tenemos que conocer los diferentes algoritmos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, dependiendo del problema, qué yo tengo que aplicar. Porque quizás si a todos los problemas que usted tenga, usted le aplica redes neuronales, te puede funcionar perfecto. Ahora bien, el costo de usted utilizar un algoritmo de redes neuronales es demasiado. Entonces yo lo puedo resolver con un supervisado, que va a ser menos el costo computacional. Bueno, lo voy a hacer con ese, porque eso se trata. Entonces, ahí es que viene el tema. Cuando tú hablas de no supervisado, tú vas a tener solamente datos de entrada, el famoso X. Usted recuerda que en el supervisado que vimos anterior, usted tenía tanto a X, ¿verdad? Que era lo que usted iba a utilizar para saber quién era Y. Entonces, yo tanto le decía, mira, este Y para entrenarlo y estas son X para yo lograr conseguir a Y. Eso es lo que hacíamos en la clase pasada. Ahora, el no supervisado solamente a X. O sea, yo no tengo una variable de salida. Yo voy a agrupar datos. Cuando decimos patrones es que voy a agrupar datos. Yo voy a buscar similitudes. Voy a tratar de buscar elementos parecidos. Es como que yo, ok, mira, me voy a entrar en una fiesta. Y yo quiero que tú comiences a hacerme agrupaciones por edad, por género, por su forma de vestir. Pero yo no conozco a nadie en esa fiesta. Entonces usted llegó a esa fiesta y usted va a decir, pero mira, esta me parece que tiene 20 años, todo lo de 20 aquí. O de 20 a 25 aquí. Los menores de 18 en este grupito. Pero ahora dentro de los 20 a 25, por su forma de vestir, estos pertenecen a tal región y estos pertenecen a tal, y así tú te vas agrupándolo. Va a haber data que va a ser fácil de agrupar, otra no tan fácil. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hace el aprendizaje por refuerzo? Que el otro, el deep learning. El aprendizaje por refuerzo es como aprender por prueba y error. Así de sencillo. Tú tienes un agente que explora, o sea, va a probar nuevas cosas y usa lo que ya sabe para tratar como de recibir una recompensa. Así de sencillo. Como usted entrena a un perrito. Tú le tiras un hueso, lo buscó, le da una galletita. Para cuando luego tú lo vuelvas a hacer, que vaya y lo busque. Así mismo son las que la inteligencia artificial, el machine learning. A veces, como yo le comentaba a ustedes, cuando iniciamos el curso, yo les decía, mira, te exigen y te hablan de que de la matemática, que debes saber mucha matemática, etcétera, 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 que cálculos. Te decía, bueno, el nivel debe ser muy avanzado si tú vas a construir tus propios modelos. Pero con un conocimiento intermedio, básico intermedio muchas veces, pero sobre todo intermedio, para tú comprender cómo funciona un algoritmo. Siempre es importante entender qué hay detrás de ese algoritmo. Usted va a escuchar los más famosos: regresión lineal, logística múltiple, KNN, árboles de decisiones. Lo importante de eso es entender cómo funciona por detrás ese algoritmo y para qué yo pudiese utilizarlo. Porque al final, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una librería, lo voy a importar, el modelo lo voy a instanciar en una variable que le llamamos modelo, le llamamos modelo. Luego voy a hacer una predicción, voy a tener una variable para guardar el punto predict, literalmente en todo, y voy a tener el punto score para yo saber cuál es el score de eso. Literalmente, eso es lo que yo voy a tener, sin importar el algoritmo. Tengo mi data, la preparo, importo la librería y luego resuelvo. Ahora, ¿qué pasa aquí con el tema de clustering? Míralo ahí. Te dice,
El clustering o agrupamiento es la división de los datos en grupos de objetos similares. Entonces, usted va a tener paquetes en scikit-learn, que esa página se la mostré en la clase pasada, que ahí cuando es clasificado, no clasificado, eso es prácticamente la mayoría de paquetes o de lo que uno utiliza en Machine Learning, uno le importa desde ahí. E incluso ya tienen datasets preparados como para uno hacer pequeños ejemplos. Bueno, aquí mismo está usando yo uno. O sea, de Skyler, yo estoy importando un paquete que ellos tienen, una librería que se llama datasets. Ahí contienen la mayoría de datasets que uno utiliza como para tener ejemplos, el de Boston, de dígitos, el de Iris. Bueno, aquí estamos usando el de Iris. Cuando hablamos de Iris, que siempre también es bueno. Fíjense de qué trata el dataset de Iris. El dataset de Iris tiene varias características, míralo aquí. Hasta aparece en internet también de manera .csv, pero ya el mismo Skyline lo tiene. Y tú, cargando ese dataset, utilizando la función de load iris, fíjate la ventaja, que yo tengo quién es mi X y quién es mi Y. ¿En qué sentido? Tengo mi parte de datos. O sea, ya viene preparado, no hay que hacer limpieza ni transformaciones. Eso es para uno practicar. No, obviamente, para un escenario, yo tendría que tener un dataset, pero ya este viene siendo mi data, mi X, y el target es la variable que yo quisiera predecir. Fíjate que aquí que tiene diferentes características. Yo lo utilizo para explicar, hablo de decisiones. Voy a mandar ese video para que ustedes vean cómo funciona. Ahora fíjate que dependiendo la característica que tiene, él te va a decir si es sesota, versicolor o virgínica, por el ancho y largo del pétalo y el sépalo. Una de ellas, simplemente con saber el ancho del pétalo, ya yo sé que está bien definido. Pero hay las otras dos, la versicolor y la virgínica, son muy parecidas. Entonces, al ser muy parecidas, quizás acá yo no te haga tan buena clasificación. Ahora, va a depender mucho del algoritmo que se esté utilizando. Va a depender mucho del algoritmo que se esté utilizando. Mira, ¿por qué? Porque va a tener varios. Ahora yo tendría que saber cuándo utilizarlo. Por ejemplo, tiene este que se llama Minchief. Yo utilizaré Minchief y cualquier otro algoritmo. Al final, yo tendría que saber lo primero que es Minchief. Lo primero que Minchief es un algoritmo no supervisado, ¿verdad? Que no necesita saber el número de clústeres de antemano. Es decir, hay algoritmos dentro no supervisados que yo tengo que indicarle, decirle, mira, en esta data yo quiero que tú me formes 5 grupos. Para un Minchief, yo no necesito eso. E incluso si buscamos una grafiquita de Minchief para que te entiendas mejor. Miren más o menos qué es lo que hace Minchief. Él te va formando grupos. Él tiene unos centroides que se van moviendo y te va formando diferentes grupos. Por eso en base a distancia, él comienza a calcular la característica que tú tienes para saber si se parece o no. Y luego, una vez que él te lo calcula, entonces te dice, pero ven acá, aquí con Minchief, yo te puedo capturar o no. O te puedo decir que tú perteneces a este grupo o no. Ahora, ¿qué es lo interesante? Él no te lo va a hacer a la primera. Obviamente, va a tener mucho. Por eso que el costo computacional de lo no supervisado es más alto, porque es que no te lo va a hacer a la primera. Fíjate que aquí te dice, mira, para Minchief, él va a tener primero una región de interés, va a tener un centroide, el centro más, que a partir del centro, que el centro se va moviendo, y a partir de ese centro él comienza a medir qué distancia yo tengo de este punto a este punto. Y si ve que es mínima, te dice, yo pertenezco a ese grupo. Ahora, no necesariamente va a ser así. ¿Qué es lo que él hace? Va a encontrar de manera automática las zonas de mayor densidad de datos.
y lo va a considerar como centros del clúster. O sea, eso es lo que hacía aquí. Literalmente. Okay, ¿cuál es la zona más con mayor edad? O sea, como los puntos más clave para yo comenzar a partir de ellos. Busca eso que tiene las características más fuertes y lo toma como centro para luego toma ese como referencia para calcular la distancia de los demás. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Fíjate que coloca una ventana sobre cada punto. Aquí, vamos a poner aquí. Sobre cada punto. Él va a ir calculando la ventana de cada punto y luego lo va a ir moviendo. Por ejemplo, tengo aquí ese 0, aquí lo movió. Lo va moviendo. Y va a repetir ese proceso hasta conseguir una zona máxima de densidad. Y los grupos que, por ejemplo, que se encuentran de la misma zona, dice, mira, a ver, tú estás dentro de esta misma zona, como tú estás dentro de esta misma zona, significa que tú perteneces a mí y te voy a agrupar. ¿Cuál es la ventaja? Que tú no necesitas definir el número de clúster. Ahora, de ventaja puede ser muy lento. O sea, si yo tengo un dataset muy grande, no es recomendable utilizarlo porque no estaría una buena clasificación. En Minchis, a veces yo tengo que ponerle un bandage. Es uno de los parámetros que tiene. Que muchas veces, si yo no lo selecciono bien, puede afectar mucho el resultado. Pero como todo en la vida, ¿verdad? Va a haber un método que te va a ayudar a seleccionar el bandage para Minchis. Pero ya es un paso adicional también que tú vas a tener que dar. Lo mismo pasa para el Camens. Que existe el método del codo para decirte cuál sería el valor de K que tú deberías de colocar en ese dataset. Todo eso es válido. Porque son métodos que te van a ayudar. Ahora, si yo tengo datos con altas dimensiones, es muy complicado de ajustar. O sea, cuando los valores son como muy variados, lo ideal no es utilizarlo porque es muy complicado tú tunearlo a que te dé un buen resultado. O sea, Minchi, ¿dónde tú lo vas a ver? La gente lo va a estar utilizando. Seguimiento de objetos de video, en análisis de imágenes y en sensores también. Tú lo vas a utilizar mucho. Mayormente. Bueno, que no sean de dataset grandes, obviamente. Pero fíjense acá. ¿Cómo yo uso ese algoritmo? Por ejemplo, el mismo Iris. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Hacemos una estimación. Fíjate que yo le digo que esa estimación voy a llamar a Minchif. Hago el entrenamiento. Automáticamente yo lo entreno. Él va a tener este parámetro que está aquí. Por ejemplo, si yo lo doy, vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, ya ese que se llama estimación, si yo lo doy punto, ya yo tengo todo esto. Míralo ahí. Porque ya está entrenado. Puedo ver el bandage, puedo hacer un punto fit, los labels. Si yo quiero limitar la cantidad de iteraciones que yo quiero que él haga, yo puedo jugar con todo eso. Ahora, los labels me va a mostrar, fíjense bien, cómo viene siendo lo que él hizo. O sea, cómo él lo etiquetó los datos. Ejemplo, cuando yo hago esta impresión aquí, fíjate que él me detectó dos grupos. Pero como ya sabemos, pero recuerde que esa es la desventaja, que muchas veces tú no lo sabes cuando es no supervisado. Pero ya en este caso nosotros sabíamos que eran tres, lo del tema de Iris. Tenía Sesota, Versicolo y Virgínica. Ya nosotros sabíamos de antemano lo que era. Perfecto. Pero ahora tenemos un temita. Fíjate que fácilmente también yo puedo hacer una predicción porque al final puedo decir, mira, si yo tengo uno, otra característica para el grupo 5, ¿cómo me lo clasificaría si yo quiero que tú me formes esa cantidad de grupos? Fíjate que ahora con el bandage o el número 5 que yo le paso, ahora sí me lo hizo mejor. No, yo tengo otro con otra etiqueta. Mira, tengo este grupo de aquí, tengo este grupo de aquí y tengo tres grupos. Ahí me lo hizo mejor. Tengo tres zonas diferentes. Pero la primera vez que yo lo pasé, me dijo que eran dos zonas.
Ahora, Minship tiene parámetros, como yo le decía, claro, el bandwidth es uno de los que más tú vas a tunear. Entonces, estos algoritmos aquí no es tan simple como lo no supervisado. Usted tiene que jugar un poco con los parámetros que te trae. ¿Dónde usted lo va a encontrar? Obviamente en la documentación. Y usted va a jugar con eso, lo va a comenzar a cambiar hasta que usted logre el resultado que tú quieres. Simplemente es eso. Denme un segundito que llegaron dos menores aquí de 2 años a molestar a su tío. Denme un segundo. Mis amores. Bien, ya regresamos. Perfecto. Entonces miren acá. La parte complicada va a ser eso. Como yo comenzar a tunear y jugar con la característica. Ahora, ¿cuál es el otro tema que vamos a tener? Ejemplo, miren este que se llama... Vamos a ver algo. Yo le voy a mandar este documento también. Este de acá. Vamos a ver si tengo el comments. Este de aquí. Este me gusta mucho para explicaciones. El Affinity. Este, miren lo que pasa. Funciona como si fuera un enlace. Y la verdad es bien interesante como su funcionamiento. ¿Por qué? Porque también, de manera automática, él te va a elegir el número de clúster. Tú no necesitas definirlo antes. Ahora, ¿qué es lo que él va a hacer? Si tú te fijas aquí, mírate que él tiene cada punto. Y mira que cada punto, por ejemplo, este se conecta con este punto de aquí se va con este, y así sucesivamente. Tiene como conexión entre los puntos. Eso es lo que hace. Al final es lo que te explica esta fórmula matemática para calcular. Al final. Es distancia, eso es distancia. Ahora, él lo que hace es que cada punto de datos se va a comunicar con otro punto. Buscando de que, mira, tú y yo tenemos características comunes o no. O tú perteneces a otro punto. Y luego va a usar mensajes para decidir qué puntos son buenos y cómo asignar los puntos a estos que son buenos. O sea, se llaman ejemplares, así mismo, ejemplares. Este forma un grupo, te forma subgrupos y él intenta, la desventaja, miren la desventaja. Fíjate que quizás esto sea un solo grupo, pero dependiendo el parámetro que tú tienes, hay uno que se llama damping, que es como la profundidad para el discriminar, o qué va a considerar, o cuáles características va a considerar para determinar si tú y yo no parecemos. Ese va a ir subdividiendo. ¿Qué algo malo que él tiene a veces? Vamos a suponer, tú y yo tenemos un amigo en común. Tú y yo somos amigos y tú tienes un amigo, ¿verdad? Si yo tengo un amigo, él consigue, vamos a ponerlo así, para que se entienda. Ese soy yo. Y esta otra persona que somos amigos. Ahora bien, esta persona tiene otro amigo, pero que yo no conozco. ¿Qué pasa con este algoritmo? ¿O qué es lo que él tiende a hacer a veces? Si yo no tuneo bien. Fácilmente él me dice, mira, ya porque tú tienes una relación con él y yo tengo una relación contigo, él asume que nosotros tenemos una relación. Cuando viene a ver, no es así. Pero luego, como él está buscando crear ejemplares y de este grupito que está aquí, fácilmente crea tu subgrupo. Porque luego quizá tú y yo sí tenemos cierta conexión.
y luego yo tengo más amigos de este lado que con características parecidas a mí, y yo tengo características parecidas a ti. Y luego dice, no, pero mira, aquí él tiene otro grupito, como que no tiene conocimiento con él. Vamos a subdividir, que él va a ser un grupo y tú vas a ser otro grupo. Pero quizá van a haber muchos más que vamos a tener ciertas conexiones, pero entre nosotros él no va a formar un grupo. Y va a ir subdividiendo, subdividiendo, subdividiendo. Lo que va a hacer que va a crecer mucho. Y quizás te va a dar demasiado falso positivo. Demasiado. Primero va a ser muy lento si tú le pasas mucha data. Demasiado lento. Y va a depender mucho de los parámetros que tú hagas. Ese otra. Va a tener que tunear demasiado. O sea, muy difícil de ajustar. Obviamente usa mucha memoria. Ideal, cuando tú quieras agrupar imágenes en base de datos, es un palo. Fíjate tu teléfono. No sé lo que han utilizado iPhone. Que mayormente él te crea en la parte de Gallery. Creo que también el Drive lo tiene. No sé si te han visto eso. Como que él mira el rostro de una persona y evalúa en cuáles otras fotos aparece esa persona y te crea como un álbum de esa persona con ese rostro. Literalmente ahí pudiese estar utilizando Affinity. Dependiendo. ¿Por qué? Porque a veces esa galería de usted es demasiado grande. ¿Sabe? Que hay gente que se tira, ¿verdad? No sé cómo, pero sí, se tiran yo no sé cuántas fotos por día. Esa base de datos es increíble, 40 gigas de fotos. ¿Sabes lo que son 40 gigas de fotos? Eso no me cabe en la mente. Pero sí, es increíble, suele pasar. Entonces, fíjense que tenemos eso. Esa parte es bien interesante. Entonces, acá vamos a lo siguiente. Ese Affinity que usted está viendo acá, al principio, para que usted vea la diferencia, usted lo importó. Luego que se importa, se va a instanciar en una variable, como hemos venido haciendo. Hago el entrenamiento. Cuando yo imprimo, ¿cómo lo etiquetó? Fíjese cuántos grupos me creó. Ahí usted tiene 7 grupos. 7 clasificaciones. Según él, usted tiene 7 grupos ahí. Cuando sabemos que en la realidad, lo de Iris eran solamente 3 grupos. Ahora bien, por eso es importante leer la documentación de ese algoritmo. Te dirá, profe, ¿por qué? Yo te digo, sencillo. Él tiene un parámetro, el dampen, con la profundidad que él va a discriminar. O sea, ahí obviamente va a consumir más recursos. Porque ahora va a buscar todavía, va a subdividir más la data, va a calcular más el tema de la distancia para saber qué tan parecidos somos tú y yo. La ventaja de este algoritmo es que casi siempre tú y yo podemos tener 10 características y a veces yo mismo de manera automática descartan algunas. Pero lo ideal es que uno le ayude utilizando ese tipo también de preprocesamiento para que tú puedas hacer eso. El mismo Affinity Propagation, vuelvo y repito, va a tener muchísimos parámetros. Ojo con eso. Aquí yo solamente estoy poniendo uno. El damping en 0.8. Por defecto viene en 0.5. Lo aumenté. Hice el entrenamiento. Imprimo de nuevo. Fíjate ahora que lo redujo a 6 grupos. Te dirá, profe, pero fue un grupo menos y ya. Yo te diría, no. Fíjate que aquí es lo que nosotros llamamos un arroz con mango los dominicanos, ¿verdad? Prácticamente él te hizo los grupos, pero no te hizo ninguno bien. Te decía que te estaba en el 1, que te de 0, o sea, mezclado. Pero ya aquí, por lo menos una de las características, una de ellas te lo hizo bien. Te la agrupó bien. Aquí la mayoría están mezclados porque las características de este dataset, si tú te fijas, los números son muy parecidos de una y otra. Muy. Que por ende este tipo de algoritmos se le va a hacer muy difícil determinarlo. Ahora, por lo menos la primera, que yo le dije a ustedes que había una que tenía una característica muy fuerte, él esa la hace bien. Obviamente la otra la mezcló demasiado.
Ahora bien, cuando tú te vas a la documentación de este algoritmo y tú estás estudiando, te dice, mira, si tú le pasas una matriz de similaridad, él funciona mejor. O sea, que ya el tema de la distancia, tú se la precompute. Utilizando, obviamente, desde el mismo Scalar, esta métrica de distancia. Tú le importa para crear esa matriz de similitud. Fíjate que aquí yo le digo, mira, yo la voy a calcular y la voy a guardar en esta variable. Y aquí voy a tener esa métrica. Déjame ver si hay una imagen para también que usted tenga un payload distance. Para que usted todavía lo entienda mejor. Más o menos viene por ahí. Cuando usted está haciendo el payword distance, mayormente, que es una función de scikit-learn, te va a calcular la distancia entre cada punto de un conjunto de datos. O sea, si usted tiene un conjunto de 10 puntos, te va a dar una matriz 10 por 10. Eso es lo que va a hacer. O sea, aquí yo necesito una matriz así. Fíjate que yo tenía esta. Y luego fíjate que ya me da una matriz de similaridad. Eso es lo que va a hacer para ayudarte a mejorar. La métrica, bueno, todos son las de cosine. Fíjate que por defecto te utiliza la euclidiana, pero yo puedo indicarle aquí la que yo quiero que utilice. Pero no va a hacer mucho la diferencia. Te puedes poner la euclidiana y la diferencia tampoco no es que mucho. Le estoy pasando la X, míralo aquí. Aquí yo imprimí el shape para saber, fíjate que la X te decía 150 filas con 4 columnas, que sabíamos que era así desde el principio el dataset. Pero fíjate acá, cuando yo lo hago con la S, aquí, el precomputado, te dice que es 150 filas y 150 columnas. Ahora, mire la diferencia, que ahora en la finite propagation, yo le dije que era precomputado. Mire bien, y ahora yo voy, en vez de entrenar a X, voy a entrenar la S. Obviamente, ya le indiqué que va a ser precomputado para que él sepa que ya yo busqué la distancia a través de la variable que estoy entrenando. Mire ahora. De 7 que hizo la primera, que no me hizo ninguna bien. Simplemente yo le pasé un parámetro la segunda vez, que fue el damper. Bajó una característica, ahora era 6 grupos, pero ¿qué pasa? El primer grupo me lo hizo bien, me lo detectó bien. Pero ya cuando yo lo hago de esta manera, precomputado, y fíjese que ahí todavía yo pudiese tunearlo más. Ahora, él me elaboró los 2 grupos. De 3, me hace 2. Y no es, el primero me lo hace muy bien. Y el segundo, yo le decía a ustedes que son muy parecidas las dos. Muy. Que quizás yo tenga que seguir tuneándolo bien. Y quizás, porque esos datos eran muy parecidos, no me convenía utilizarlo, este tipo de algoritmos, por lo mismo. También es cierto. Pero mira la clasificación que te hizo ahí. Ahora, el otro que usted va a tener, que es el héroe de los héroes, ese de aquí, se llama Cummins. Míralo ahí. Ese viene siendo el héroe de los héroes. La mayoría cuando te hablan dicen Cummins. ¿Por qué? Uno de los más conocidos es uno, obviamente. De los más fáciles de explicar, porque ya se viene de por sí con el tema de manejo de cluster. Como te pone aquí, por ejemplo, Cummins. Ya yo tengo que indicar el número de grupos que va a formar. Obviamente también va a tener los centroides para poder hacer los cálculos. Va a buscar similitud entre cada punto, como los demás. ¿Y qué es lo que va a decir? Ah, mira, te va a decir, va a elegir el valor de K de manera aleatoria, que van a ser los centroides iniciales, que sería este punto negro de aquí, serían los centroides. Cada puntito de esto él lo vaya haciendo, agregándole al centroide más cercano. Eso es lo que va a hacer.
Luego va a calcular nuevos centroides y va a seguir haciendo lo mismo. Con diferentes, la cantidad de iteraciones usted la puede controlar. Ya cuando él ve que los centroides no están cambiando mucho, o sea, que los puntos no se están moviendo tanto, ya él deja por ejemplo, fíjate aquí la cantidad de corridas que él va haciendo. Una vez que él ve que ya no hay tanta ganancia de información, como que deja de hacerlo. Porque ya entiende que tiene mucha convergencia. Ahora, porque yo le dije a usted que Kami se utiliza mucho. Te agrupa clientes, o sea, se utiliza mucho y es bueno en uso común. Agrupa clientes según hábitos de compra. Segmentación de imágenes también se puede utilizar. Agrupación de documentos o texto también. Tú usas Comments. O sea, mira, yo tengo un grupo de texto y yo a través de quiero ver el contenido que contienen esos Comments. Entonces, fácil de usar, tal cual, igualito que los demás, mírenlo ahí, con el mismo iris. Ahora, fíjense la diferencia, que aquí yo tengo que colocarle en ese K cuántos grupos yo quiero que me forme. Aquí le dije que eran 2 grupos y aquí le dije que eran 3 grupos. Mira que la clasificación también me la hace bien. Cuando es 1, la primera fuerte, las otras 2. Aquí, como le dije que era 3 grupos, también me lo hace bien. Ahora, ¿cómo yo sé que voy a poner ese test si se supone? Si se supone. Bueno, el video que yo lo voy a mandar, que va a ser explicando ya con un caso de estudio, Comments. Entonces ahí te lo va a entender un poquito más. ¿Por qué? Porque hay una metodología que te ayuda a determinar cuál sería ese valor de K para yo trabajar. ¿Cuál sería ese valor de K? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos concentrarnos? En las características comunes que tengo de cada uno de ellos. Entonces, voy a mandar el de Comments. Y este también, el de a priori, le voy a mandar. Este es un videito corto que también tengo de a priori. ¿Qué es a priori? Bueno, aquí yo les muestro a ustedes que yo puedo crear mi propio algoritmo. Este es un algoritmo que lo crea una persona. De verdad, algo simple pero poderoso. Este viene para base de datos transaccionales. Fíjate, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Funciones. Una función bien definida que te dice aquí cuáles son los parámetros, qué es lo que va a retornar. Aquí yo me doy cuenta que esta función me va a retornar AF y support data. Pero es importante yo ver lo que él me pide, la función, para yo entender cómo que funciona. Aunque está bien descrito aquí también los parámetros. Pero fíjate qué es lo que te pide. Un dataset. Es lo primero. Y él te va a devolver a F y a support data. Entonces, cuando tú vienes aquí, ¿quién es F? Es una lista que te devuelve de ítem frecuente. ¿Quién es support data? Prácticamente el porcentaje de veces que aparece ese ítem en la facturación. Por eso es tan importante. Yo quiero saber cuáles productos se venden juntos. Puedo utilizar a priori una base de datos transaccional. Yo quiero saber, mira, y es excelente para analizarlo porque te dice, cuando vendieron leche, también vendieron cerveza. Es decir, esos productos, en la mayoría de facturas que yo tengo aquí, se venden juntos. Te da la idea para tú organizar el pasillo, para tú hacer promociones y va más funciones. Fíjate que, ¿por qué yo le digo que es importante ver qué es lo que te retorna? Porque otras funciones, por ejemplo, como veo una aquí, por ejemplo, esta vez, está esperando que tú le des support data. Significa que tú tienes que ejecutar primero aquella antes de tú conseguir esta, porque te está pidiendo esta data. Y esta data me la retorna la de arriba. ¿Qué más vamos a tener? Creo que hay otra también que te la pide las dos. Fíjate esta, para generar las reglas de confianza. Es decir, yo te digo, genérame las reglas. Ya yo tengo que analizar, no, pero ¿cómo yo consigo esa F y ese support data? Eso me lo da el a priori de arriba. Fíjate que este se llama un nombre cualquiera, usted le puede poner el nombre que usted quiera, .pi. Pero cuando usted lo importa, mire cómo yo lo importé. Import a priori. Cuando yo hago eso, yo estoy importando este documento que está aquí. Esa funcioncita que está aquí.
y luego yo comienzo a utilizar las diferentes características para hacer diferentes análisis. Este es un dataset que, oye, recuerde que es un dataset, es decir, que yo puedo hacer un archivo de Excel, puede ser una tabla de una base de datos transaccional con los artículos. Fíjense que yo tengo una lista aquí. Esto es una factura, esto otra factura, esto otra factura, esto otra factura, lo que se compró, con los ítems que se compraron en esa factura. ¿Qué es lo interesante de esto? Que te dice, mira, en esa base de datos que tú me pasaste, en el 70% habían pañales. Ya te sabes que es un artículo top que tú tienes, o que se vende mucho. Ah, pero me voy más lejos para generar reglas. Aquí te decía que yo quería los artículos que tenían una confianza de un 90%. Aquí te dice que en el 40% de las transacciones, las veces que se compró cerveza, también se compran pañales. O sea, que tenían una relación literalmente de un 100%. O sea, que cada vez que se compró esto, se compró esto. Y luego tú puedes ir cambiándola para ver otras relaciones. Y eso es lo que lo hace interesante. Que ahí tú comienzas a analizar todos esos artículos que se compraron juntos y cuáles no. Y eso simplemente es un algoritmo sencillo. Que incluso se llamaba Basket Analysis. O sea, literalmente era como análisis de canasta de supermercado. Y se inventó para eso. O sea, que te va a funcionar con una base de datos transaccional. Lo que lo hace muy interesante trabajar con eso. Entonces, el reto suyo, obviamente, como yo le digo siempre, yo vengo lo de una clase, le mando los videos que yo quiero que ustedes vean, ya depende de usted. Por ejemplo, yo el tema de supervisado o no supervisado, ya yo lo doy por cerrado. Próxima clase, ¿qué es lo que yo le voy a hablar a ustedes ya? De procesamiento de lenguaje natural. Cómo está compuesto. Incluso voy a hacer lo posible de poder grabar unas clases previas explicándole eso para ir a la parte que yo quiero. Porque no me puedo ir a un LLM si ni siquiera usted sabe lo que es un NLP. Porque obviamente me interesa que usted vea lo que es un LLM o cómo se construye uno, cómo funciona, que también es una tontería. Bien, ¿alguna pregunta por el momento? Dígame, Luis. Sí, mi pregunta es más bien relacionada al proyecto final. Dice que usted va a repartir los temas y entonces me gustaría saber la No, logística. ustedes lo pueden seleccionar. Yo no tengo problema. Ya ahí tú me escribes por el grupo, por qué tema tú vas a seleccionar y vayan trabajando. Ok. Sí, para que no forzarlo a trabajar con algo que ni siquiera ustedes conozcan. O se le haga más difícil cómo entenderlo. Una área que usted se sienta cómodo. Bien. Eso lo pueden traer. Lo que quiera trabajar el proyecto final en grupo, lo puede hacer en grupo de 3. Máximo grupo de 3. Lo pueden hacer, yo no tengo problema. Como todavía en esta materia no me han aprobado como un proyecto final como tal. Ya cuando sea un proyecto final, ¿verdad? Obviamente las exigencias van a ser otras. Esa viene siendo la práctica. Pero ya cuando sea un proyecto es más interesante el asunto. Porque ya ahí no tendría que coger examen, pero por ahora hay que tomar examen. Porque no han aprobado esa parte. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Perfecto. Si no tiene preguntas, lo dejamos hasta acá. Seguimos en contacto por ahí. Estén pendientes por el grupo porque voy a mandar las clases también que yo quiero que continuidad de estas para que las sigan viendo. Y es importante que la vean porque luego va a mandar una práctica que para usted poder hacerla, obviamente va a tener que tener cierto conocimiento. Voy y le repito. Cuando yo te mando un dataset, van a haber cosas que usted va a tener que aplicar de tuneo, de limpieza de datos. Y yo no tengo que decirle eso porque usted tiene que ser consciente de que usted debe de limpiar esos datos. Porque si no, el modelo se le puede dañar. Tiene que ser consciente de eso, que eso también yo voy a evaluar. Porque ya yo estoy cansado de hablar diciéndole, mira, tenemos que una parte de tren, una parte de test, un 80-20, un 70-30. Ya usted debería saber que tiene que hacerlo así. Bien, así que pasen muy buenas noches.